Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar otro vivo, un vivo lindo, muy interesante, creo que muy importante para los tiempos que corren. Me parece que estamos en un momento distinto, por lo menos. Yo me animaría a decir crucial, pero también distinto, donde están pasando cosas que no estamos acostumbrados a que pasen. Evolutivamente estamos atravesando situaciones que son nuevas para muchos de nosotros. Y hoy vamos a estar charlando un poquito sobre esto y bueno, toda la información que tenga para compartirnos con Sandra Ferreira, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Y bueno, quedamos para poder compartir esta charla, para ver qué importancia tiene este momento, ¿no? ¿Qué hay de distinto en todo esto y por qué nos están pasando cosas que antes no pasaban, ¿no? Desde la aceleración, desde las cuestiones intuitivas que se van despertando, desde cosas que pesan cada vez más, y de todo eso vamos a estar hablando un poquito con Sandra Ferreira. Bueno, ahí veo gente conocida. Bueno, Silvi, ¿cómo estás? Querido Javi, Suyay. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, a Adriana, Jackie. Vamos a ir preparándonos, que en un ratito se va a sumar seguramente nuestra invitada, Sandra Ferreira, que nos conocimos personalmente en México y la verdad que bueno, es una experiencia, digamos que transformadora, ¿no? A mí me ha pasado de conectar con situaciones que van siendo nuevas en la vida de cada uno, y cuando realmente estuve ahí con Sandra, me di cuenta que se van dando cosas que empiezan a ser nuevos para uno y que en el caso de ella ya eran conocidas, pero empezar a experimentar distintas frecuencias, empezar a experimentar cambios de planos inclusive, y toda esa información que está y que para algunos todavía es un poco nueva. Ella está un poco acostumbrada y entiende y nos puede transmitir y puede generar ese puente para que lo podamos entender mucho más nosotros, ¿no? Para poder entender de qué se trata todo esto que nos está pasando. Que a mí me parece que es muy importante darnos cuenta cuando nos vemos reflejados en los demás, que por más que sea algo muy nuevo para nosotros, eh, empieza a ser algo común para muchos, ¿no? A ver, a ver si me podés mandar, acá lo llegó, perfecto. Vamos a aceptar. Vamos recién. Las características y el por qué están pasando un montón de cuestiones y qué hacer frente a eso, ¿no? Ahí te acepté. Vamos a ver qué sucede. ¿Estás por ahí, Sandrita? A ver. Ahí te voy a invitar yo porque no me toma. Sí, veo que no te llega la entrada, perfecto. Ahí te invité yo. Me parece que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Sandrita querida, ¿cómo estás? ¿Cómo va, corazón? ¿Cómo estás vos? Bien, 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 la verdad que bien. Bueno, nada, ahí ensayando una introducción en estos minutos mientras que te estaba esperando. Primero,
agradecerte el compartir este espacio, bueno, el servicio que o tus dones al servicio de lo que vamos a charlar dentro de un rato. Pero más allá de todo eso que lo vamos a charlar, me parece que, bueno, le podemos sacar un montón el jugo a esta charla, a este momento, a esta información que está dando vuelta y que creo que es tan importante para poder hacernos cargo, ¿no? Para poder ejercer nuestra responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Eh, hay, hay muchísima información en Internet, hay muchísimas cosas. Creo que una de las cosas que separó la pandemia del antes y el después es que antes no teníamos información y ahora está saturado de información y que nos obliga, más que cuando no teníamos información, a aplicar el discernimiento, a ponernos frente a toda esa información y decir, bueno, ok, ok, ¿qué rol tengo en todo esto? ¿Y por dónde filtro la información? ¿A quién le creo? ¿Al que tiene más seguidores? ¿Le creo a la persona que dice lo que coincide con mis creencias? ¿Le creo al que sigue sosteniendo la misma estructura de lo que venimos viendo hasta ahora? ¿O simplemente entrego mi poder a un poder actualizado, ¿no? A un nuevo paradigma, a un nuevo dogma, a un nuevo sistema de creencias porque necesito creer en alguien? Creo que estamos viviendo un momento, Sandy, no voy a decir nada que no te hayamos escuchado, que creo que absolutamente, por lo menos desde mis palabras, es ir a la soberanía de cada uno, a la soberanía individual, y ese es un proceso, creo que arduo, pero de mucha importancia. Yo creo que es trascendental el poder hacer eso. Pero nada, me gustaría que lo podamos charlar, que lo podamos compartir desde tu mirada, desde tu información, y agradecerte de nuevo por estar acá. Gracias a vos, Marce. Gracias. Nosotros tenemos bastante comunicación, no toda la que podemos, no sé si toda la que queremos, ¿no? Porque a Claro, veces claro. no nos da el tiempo, pero sí toda la que podemos. Y, y agradecerte estar tan a disposición, porque hoy tenemos mucha cara de cansado ambos. No, no sé si por lo estará, yo estoy matada hoy, realmente, porque estoy trabajando con muchísimo tiempo, estoy trabajando muchas horas, estoy trabajando dormida, despierta, caminando, no caminando, porque no paro, pero es un punto de inflexión súper, súper, súper importante para el paso evolutivo en estos momentos. Y ha sido súper interesante la forma en la que diste ingreso a la charla, porque sí estamos explotados de información, pero está bien, porque de esa forma se hace. Eh, y, y sí, y sí, dejar de, de que las cosas nos atropellen y empezar a tener más claridad y discernimiento propio. Eso es la clave en estos momentos, ¿sí? Hay muchísima información. ¿Hay información errónea o no errónea? No. Todas las informaciones tienen un fondo de verdad. Si no, no están. No hay nada en este universo que no haga falta. Si no hace falta, no está. ¿Sí? Lo que tenemos que, de a poco, sin prisa, pero sin pausa, como digo yo, porque ahora estamos medio en jaque con los tiempos, ¿no? Es empezar a tener nuestra, nuestra capacidad, a ver, ¿cómo llevarlo a una palabra simple? De honestidad, Autohonestidad. con nosotros mismos, Sí, claro, ¿sí? claro. Porque acá el gran tema es el siguiente. Eh, Nuestro gran rollo mental es cómo hago para venderle a quién lo evolucionado que estoy o no, porque se ha hecho un gran tema con el tema de los despiertos, los dormidos, los claros, los oscuros, los iluminados, los no iluminados, las razas negativas y las no negativas. Tenemos muchísima información a disposición. Bendito momento en la que esa información se puede ver. Esa información estuvo siempre. No teníamos la capacidad de verla. No teníamos la capacidad de escucharla, no teníamos la capacidad de discernirla, y no es que haya estado oculta. De a poco, quienes, y acá, súper importante esto también, quienes tienen o vinieron
con esa función, quienes tienen la capacidad de comprenderlo, ¿sí? Van a empezar a tener claridad de lectura de la información. Todos no, porque no todos vinimos a hacer lo mismo. Y por otro lado, eso que dijiste recién es súper importante, decís, ¿a quién sigo, a quién no sigo? ¿Cuál es el más importante, cuál es el menos importante? Importantes son todos. Todos tenemos la misma importancia. El universo no es piramidal, es circular, por lo cual, de empezar a comprender el quantum para la mente humana 3D, comprender el quantum no es viable porque tiene un procesador neural para reproducir una experiencia específica. Pero hay cierta cantidad de humanos, muy pocos en estos momentos plasmados en el planeta, que sí tienen la capacidad de dejar de usar un procesador y habilitar un procesador nuevo que es comprender el quantum. Sí, son pocos esos humanos, claramente la información no va a estar en las fuentes masivas. Sí, Las fuentes masivas... Entiendo también que como la información siempre estuvo y yo antes no la tenía, hemos hecho un salto cuántico muchos para poder acceder a esa información, de la misma manera que hoy yo hablo con un montón de gente a la cual le hago rehabilitación y no podría ni siquiera nombrar una palabra porque no estaría en ese vocabulario en común y que no se puede entender porque vibracionalmente siguen ahí abajo. Entonces, bien, esto me sumo a esto que decís, bienvenidos, que pudimos entender ahora y acceder a una información que siempre estuvo. Siempre estuvo. El tema es, fuimos evolucionando nosotros como envase para empezar a tener la capacidad de lectura, ¿sí? Yo te digo una cosa, yo siempre les digo algo a los chicos con los que trabajamos en los grupos de estudio, y les digo, en el libro de Roy Saint Germain está todo. Sí, te he escuchado. El tema es que no tenemos la capacidad de la lectura multidimensional que tiene esa información. En la Biblia está todo, en el Torah está todo, en el Corán está todo, en la Kabbalah está todo, y te puedo nombrar 1000 libros sagrados en los que está todo, y vas a decir, no, acá no está todo. Sí, es información multidimensional, y vos tenés la capacidad de leer una capa del dimensional de esa información, ¿sí? Y hay algunos que tenemos la capacidad de leer la multidimensión de esa información, ¿vale? Porque es con la función que vinimos. Ahora, ¿quién es más importante? ¿El que lee una sola dimensión o el que lee todas? Todos. Todos. Cuando empezamos a comprender de qué es tan importante esta tasa como yo, Sandra, ¿cómo puede ser? Sí, porque esta tasa sostiene una información que no sostiene mi sistema, sostiene una experiencia de la mente unificada que no sostiene mi sistema. Y si está en el universo, es porque es tan importante como yo. Todo lo que existe en el universo es igual de importante. Entonces, no existe la información que nos sirva, existe distintos grados de conciencia para llegar a una única información que es cómo está creado el universo. El universo es multidimensional y eso lo determina los grados de conciencia, que eso es la capacidad que cada envase tiene de almacenar y reproducir información. Cada dimensión es multidimensional en sí misma, porque tiene que tener aglutinada toda la información del universo. Por lo cual, si yo digo tercera dimensión, no son todos iguales en la tercera dimensión, no. Cada envase de la tercera dimensión va a sostener en su sistema un grado de frecuencia distinto, porque se tiene que plasmar el todo en esta dimensión, con la capacidad que esta dimensión tiene. Y existe 3D Neta Raza, que es, quienes nunca jamás van a escuchar esto, ni siquiera les va a llegar, ni siquiera se van a plantear la posibilidad de que existe otra cosa. Voy a tirar un par de números hoy. Ese porcentaje de humanos es el 80% del planeta. No nos ocupemos o preocupemos de lo que les llega a quien les llega. No, ocupate de lo que te llega a ti. ¿Sí?
de lo que te resuena a ti, de lo que sientes en el pulso de, yo siento que acá hay algo de verdad, porque el resto de las informaciones, sí, tú tienes una capacidad de frecuencia igual o superior a esa información, la vas a comprender. Por lo cual ni siquiera la vas a criticar, vas a saber qué grado de frecuencia está dándose ahí y para quiénes es. ¿Sí? Si yo escucho en estos momentos, es que yo soy media mala porque por ahí digo las telenovelas. Yo escucho la telenovela relacional, ¿sí? Y voy a decir, lo que pasa es que lo que tú me haces a mí tiene que ver con que no me validas y yo voy a saber que estoy hablando con una persona de tercera dimensión neta, ¿sí? Y voy a comprender, yo voy a comprender que la visión que tiene la vida es eso. Y para él, lo que le está sucediendo es su mundo, es su vida. ¿Y Entonces qué voy a le pasa con decirle, vos a vos? claro, eso, yo con los cercanos soy media mala. Porque me pongo a joder, cuando me cuentan algo, yo digo, bueno, prendimos la telenovela o charlamos desde otro punto de vista. Entonces me miran como diciendo, no te pongas mala. Pero en el común, no, en el común no. Yo no ando por la calle diciendo, este está despierto, este está dormido, porque entonces no comprendí nada. ¿Sí? Es, si yo tengo la capacidad de comprender esa información, ¿sí? Esa información, tengo la capacidad de comprender esa información con todos los gradientes inferiores a ese grado. Entonces, ¿quién tiene que tener la capacidad de sintonizar y comunicarse? Yo, ¿por qué se lo pido al otro? Claro. Lo que pasa es Entonces, que, perdón, termina. entonces empezar a comprender de que sí, aún estás diciendo, no, lo que pasa es que vos, como todavía no te das cuenta de que somos evolutivos, el que no comprendiste sos vos, no el otro. Estás queriendo darle un discurso de algo que no comprendés. Tu, tu escenario, tu escenario está proyectado desde tu grado de comprensión. Si no estás viendo el escenario del otro, estás viendo el tuyo y le estás hablando a tu comprensión. Tú a ti mismo te estás diciendo, es que tú aún no comprendes lo evolucionado que yo soy. No se lo estás diciendo yo a otro, no hay un otro. Entonces, si yo me encuentro con que tengo una telenovela delante y observo y digo, ok, acá hay envidia, acá hay juicio, acá hay, ¿quién lo va a trabajar, el otro o yo? Si soy el que estoy pudiendo verlo. Entonces decir, ok, todavía esto a mí me resuena y me golpea porque aún tengo en mi sistema trabajando estos programas. Dentro de la tercera dimensión hay una multidimensión. A medida que voy teniendo mayor capacidad de comprensión, ¿sí? Me voy midiendo, pero me voy midiendo yo, no voy midiendo a los demás. Yo que puedo verlo, yo que puedo darme cuenta, yo que por ahí tengo toda la comprensión del mundo y por ahí exploto y preguntarle al equipo, Marcelito, lo que es cuando yo exploto, ¿sí? Porque vuela por los aires todo, y luego respiro y digo, no, Sandrita, si la que tiene que ordenar sos vos, la que tiene que tener paciencia sos vos, la que tiene que comprender sos vos, y si dijiste algo 10 veces y no se comprendió, decilo 20, hasta que sintonices vos, hasta que lo hagas vos, hasta que lo comprendas vos, hasta que sepas comunicarte vos. Sí, por ahí nos salen las reacciones a las que estamos acostumbrados, por ahí nos toca el miedo de nuevo y nos pone en duda y nos pone en jaque. Entonces, hay muchísima información a disposición. Sí, señores, hay una multidimensión de información. Y que yo me ponga a pelear con otro comunicador diciéndole, es que vos estás equivocado. No, mi corazón, vos estás dando un voltaje con respecto a esta información que si lo estás diciendo es porque hay un grupo de gente al que le sirve.
Si no, no estaría, no existe nada en el universo que nos sirva. Entonces, en vez de meter un montón de voltaje, ponerme a discutir con alguien, si quién tiene la razón, cuando somos envases muy limitados en comparación al universo, es decir, ya esta información así tal cual como está, y convocando lo que tiene que convocar, y llevando la cantidad de gente que tiene que llevar, para algo se está haciendo. Que yo no sepa para qué es, no significa que esté mal, ¿sí? Claro. Y que ese mismo comunicador después se pelee con todos los otros comunicadores, para algo se está haciendo. Punta pelota. Yo, en lo mío, en decir, ya, esa información que le está diciendo yo la comprendo, acá, enganché Quantum y me di cuenta en que está distorsionada. Pero yo. Y quienes van a llegar a esa comprensión son muy pocos. Entonces no necesito ni siquiera arrastrar a nada y a nadie, porque en estos momentos se está sembrando la semilla de eso. ¿Vos te acordás cuántos siglos duró que se entendiera al Cristo? Todavía no se lo entiende, Marce. ¿No? Sí. Entonces, sembró una semilla que dio frutos maravillosos, como las que sembró Mahoma, como las que sembró Moisés, como las que sembró Gaudí, como las que sembró Tesla, como las que sembró, y como todos los profetas que hubo desde las distintas ramas. Cada uno para los avatares que podían resonar con esa frecuencia. Somos todos experiencia de la mente unificada. ¿Por qué repetiría una experiencia de la mente unificada? O sea, que cada uno de los envases tiene una experiencia distinta. Digo, la respuesta única que se me ocurre para decir por qué se repetiría es porque todavía seguimos creyendo que estamos separados uno del otro, ¿no? Entonces no hay una memoria unificada de esa experiencia individual, separada aparentemente de lo que soy yo, de lo que sos vos. Yo siento que hay un proceso que estamos viviendo y que es la desidentificación de eso que sabemos que se está cayendo afuera, esas estructuras, de estas 4 famosas estructuras que estamos viendo que ya no nos sostienen, pero todavía no se ha desarrollado el amor propio o ese camino interno para poder confiar más allá de lo que me dicen o más allá de poder sentir el cobijo o la identificación con alguien, con una nueva estructura, con una nueva persona. Hay en muchas personas, por supuesto, estamos hablando de distintas frecuencias, pero digo, hay muchos que todavía, sabiendo esto, participando de determinadas charlas, participando de determinados niveles de frecuencia, todavía cuesta hacer ese primer paso solo, ¿no? Cuesta poder hacer eso más allá de que haya una estructura que me esté avalando o no me esté avalando. Y de esa forma también observo que también es muy importante el seguirme encontrando víctima, aunque sea de algún malo, y que ya me doy cuenta que hace mucho tiempo que volcó información desde la oscuridad, porque yo tenía que encontrar, desde esa oscuridad, poder encontrar mi propia luz, encontrar una verdad, porque en lo que me estaban dando no había más verdad. Pero aún así sigo estando como víctima, porque más allá de ver eso que está ahí afuera, me cuesta ponerme mi propia ropa, empezar a caminar, a hacer mi propio camino y animarme a hacer lo que voy sintiendo, ¿no? Poder elevar ese... Porque en definitiva, voy a usar palabras que yo sé que vos también usás, ¿no? Todo es una cuestión de frecuencia, de vibración y de voltaje, en definitiva. En el fondo, si yo estoy haciendo mi camino, no importa el nivel de conciencia que tenga, pero puedo ser consciente y puedo ser honesto conmigo mismo, lo que estoy haciendo es elevar y sostener una frecuencia relativamente alta. Al universo, desde ese lugar, le estoy dando algo que sirve. Me parece que el problema es cuando yo no estoy pudiendo ser honesto y encima estoy queriendo impostar un personaje, por ejemplo, que es espiritual pero es absolutamente incoherente. Ese camino creo que es el que todavía no vamos pudiendo hacer porque no estamos entendiendo que el camino es individual y seguimos buscando afuera a ver qué es lo que cambia afuera para seguir sumándolo. No sé si pensás así. Sí, y te digo una cosa, el hecho de que exista, eso que vos acabas de decir porque la espiritualidad, chiquillos, el poder egoico de la espiritualidad, madre querida. Sí, claro, es una nueva política también.
es fuertísimo. Pero también veamos lo siguiente, cuando decimos este ser que habla de que tiene la razón y de querer, no es malo, no es, es su grado de conciencia. Entonces, quienes podemos comprenderlo, ya no es se está equivocando, no, es su grado de conciencia. Él está absolutamente convencido que pelea contra la oscuridad, está absolutamente convencido de que lo ataca, es su grado de conciencia. Acá hay algo súper importante. Nosotros decimos, las estructuras se van a caer. ¿Para quién? Las estructuras se van a caer para el que las comprenda. Tercera dimensión, lo único que se está modificando de tercera dimensión es que no negativice a este porcentaje. No va a dejar de existir tercera dimensión porque es parte maravillosa del proceso de las experiencias. La experiencia desde el olvido, si no tuviese olvido, lo sensitivo no se da en el grado que se da. Cuando uno empieza a hacer el primer enganche, Marce, cuando hacemos el primer enganche de quinta, ¿sí? Literalmente no somos más adictos a lo sensitivo, por lo cual lo sensitivo no tiene el poder que tiene desde el olvido, por lo cual es una experiencia absolutamente distinta. La experiencia de tercera dimensión que se hace desde el olvido, eso no se va a ir, es parte del plan. Lo que sí se va a modificar es que no negativice al estadio que ha negativizado ahora, porque es depredadora a un estado muy importante, ¿sí? Entonces, lo que se busca es eso, simplemente que no negativice ese estado, va a ser, y esto que te estoy hablando es, no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Es a otro estadio. Ahora, ¿va a dejar de existir los sistemas de tercera dimensión? No, señores, no va a dejar de existir la tercera dimensión. Va a ser menos depredadora, pero la experiencia de la sensitividad a su máxima expresión es parte del proceso de este universo, ¿sí? No va a tener redes tan negativas, no va a llegar al estado en el que ha llegado, donde un ser para mantener su belleza toma adenocromo en su mejor estado, que es llevar a un niño a un grado de adrenalina muy alto y tomarle la sangre. Eso existe hoy. No existió, existe hoy. A eso se le llamó vampirismo, existe hoy. Eso es depredación a un estado que el neural está tan separado que superó el 75% de olvido. Eso con la nueva frecuencia no se va a producir, ¿de acuerdo? Pero sí va a existiendo tercera dimensión, y sí va a seguir existiendo la política, y sí va a seguir habiendo enfrentamiento, y sí la gente va a pelear por el recurso, no al grado de negativización que se produce en estos momentos, no al grado de depredación que existe en este momento. Va a ser una experiencia, y esto es muy a futuro, una experiencia más corta, y los avatares van a ser una experiencia de tercera dimensión, 30 años, ¿sí? Y van a ser en cancha quinta. Entonces, de esa forma es lo que se proyecta. Ahora, pongámonos, y algunos tenemos la memoria exacta, ¿sí? La tenemos, la vivimos en la memoria, de que el proceso va a ser similar, y voy a hablar de los procesos más nuevos. Cuando yo hablo de un Jesús o hablo de un Mahoma, son los procesos más nuevos. Cuando yo hablo de un Tesla, es el proceso más nuevo, ¿de acuerdo? No me voy a ir a Lemuria, Atlante, porque en realidad tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos. Los que ya estamos listos para dar el paso, dejémonos de enroscar con la historia vieja, que esa es para sostener un paso de frecuencia de menor voltaje. Está perfecto porque eso también trae memoria, ¿de acuerdo? Pero quienes estamos empezando a hacer el enganche, tenemos que desapegarnos un poco de esa historia también. Existió, está bien contada, y está contada e interpretada porque está contada para los interpretados. Punto. Está perfecto. Todo lo que existe en el universo está bien. Voy a lo más nuevo. Cuando siembran la semilla de somos todos uno, venimos todos al mismo Dios, se siembra para procesadores
que no podían comprender el quantum o que no tenían la capacidad de hacer un cambio de procesador neural, por lo cual se lleva al mayor voltaje de tercera dimensión que se puede. Tuvo resultados brillantes, pero ¿cuántos siglos pasaron para ese resultado? Somos esa misma semilla, somos la semilla de esa prédica, y eso se va a ver a futuro. Quienes la viven, su vida cambia en forma radical. Ayer hacía un vivo hablando sobre los resultados del 999, que acá también está, Marce también lo compartió ese vivo, vayan a ver los vivos del portal, Marcelo tiene todos acá en su página, véanlos porque habla del proceso que estamos haciendo ahora. Para quienes hacemos el enganche, yo siempre digo, me encantaría poder pasarle las imágenes de comprensión de mente a mente, porque hay veces que digo yo, les juro que cuando uno suelta esos apegos fuertes, nuestra vida se modifica. Para quienes estemos haciendo ese paso, nuestra vida se va a modificar viviendo dentro exactamente igual dentro de la tercera negativa que hoy está. Pero nuestra vida se va a modificar. Marce, yo cuando les cuento de que yo no tengo un vestigio de miedo a la carencia, porque comprendo que la carencia es una experiencia de tercera dimensión, y no tener miedo a la carencia no significa tener una cuenta bancaria llena de dólares, no. Significa que comprendo que no necesito nada para estar plasmada en este plano. Por lo tanto, la quinta dimensión, o esos vestigios de quinta dimensión, donde no hay carencia, donde no está esa negatividad, me gustaría por ahí que me puedas explicar un poquito más, donde la tercera dimensión ya no está negativizada o tan vampirizada, y estas conexiones con quinta, ¿no? Pero ya al tener una percepción de un mundo que en algunos aspectos va a seguir siendo iguales y la percepción es totalmente distinta, en realidad mi mundo cambia. O sea, ¿Tu mundo cambia? Empezamos a hacer procesos paralelos en un mismo mundo. Nuestro mundo va a cambiar sobre una tercera negativa. Ok, pero ya no estoy en una tercera negativa entonces. No, porque neuralmente ya comprendes el proceso, pero tercera va a seguir estando negativa por varios siglos más. Digo, el escenario puede ser el mismo, pero el lenguaje que yo estoy manejando y las cosas con las que me conecto ya no son las mismas. Ya lo comprendés, ya lo comprendés, ya lo comprendés. Entonces ya lo comprendés y ya te comunicas con alguien que está absolutamente negativo y sabes dónde está, ¿sí? Y sabes hasta energéticamente bloquear cosas, pero no lo ves como un otro, lo ves como el eco de memoria del estadio de depredación. Y no lo ves ajeno, es la mente unificada viviendo ese estadio, sos vos viviendo ese estadio. Entonces ya lo ves desde otro lugar. Cuando empezás a comprender, ¿sí? Ya el hecho de que escuches un debate político no te mueve nada. Ya el hecho de que se tome una determinación, lo que pasa es que el dólar no te mueve nada, ¿sí? Porque sabes que es parte de la experiencia que está viviendo el 99.9999% del planeta. Es una experiencia. Ya cuando lo vivís como una experiencia, ¿sí? Empezás a darte cuenta de que el rol que tenías dentro de la experiencia de tercera dimensión como madre era un rol con la conciencia de tercera dimensión. Yo ya a mis hijos les hablo de igual a igual. Claro, yo no me preocupo por mis hijos. No está esa yo les hablo a otro avatar. Yo le hablo a otro avatar. No le habla a la mamá. No, yo le hablo a otro avatar. ¿Sí? Y comprendo lo que están viviendo. Y soy bastante más dura que con el resto, ¿no? Y no, lo que pasa es que me pasó. Ok, ¿y qué más? No, porque a la fila, loco, a la fila le está pasando a todos los que están en tercera. ¿Cuál es el problema? Y no pasa nada. ¿Querés que esta realidad no te atropelle? Ponete a trabajar. ¿Sí? Y al más chico por ahí le digo, todavía tenés los talleres gratis. En 2 meses los vas a tener que pagar. Así que fíjate qué haces. Como cualquiera. Como cualquiera. ¿Se comprende? Sí, claro. Hay otra cuestión que creo que a mucha gente le cuesta darse cuenta, que este humano que viene
no es que tenga menos sentimientos o que tenga menos capacidad de conectar con el otro, sino que al conectar con el otro ya no se hace vulnerable, ¿no? Y pareciera ser como si no llorás y no sos sensible y no sufrís por el otro, sos una persona que no te importa nada, al contrario. Creo que el gran desafío, esto yo lo charlo mucho desde la soberanía, creo que es eso, ¿no? Donde yo pierdo, hay aspectos que no puedo manejar mi energía y lo entiendo desde el voltaje y lo entiendo desde esta capacidad de administrar esos campos. Si hay algo que a mí, por una noticia, me está quitando lo que me costó durante 2 días conseguir, está claro de que yo no soy soberano en mi camino, no estoy haciendo lo que debería hacer como responsabilidad máxima, digo, sigo siendo vulnerable frente a lo que sucede afuera, ¿sí? Eh, ¿Esto cómo se rompe? Porque es un proceso absolutamente individual, el de entender que no es falta de empatía, no es falta de compasión, no es falta de observación, sino que ahora soy primero yo, porque si yo salgo roto de esto no puedo ayudar a nadie y yo también me hundo. Eso también es parte de Totalmente, mi trabajo viejo. totalmente. Y aparte, empezar a comprender que todo lo que aprendí lo tengo interpretado con el procesador de tercera dimensión. Porque empatía no es ponerme en el lugar del otro. Ponerme en el lugar del otro es imposible, ese lugar está ocupado. Sí, ¿Sí? es invasión. Empatía es tener la capacidad de sintonizar. Empatía significa, leo mi frecuencia, leo la frecuencia del que está enfrente y yo tengo la capacidad de sintonizar para comunicarme con esa persona. Tenga el voltaje que tenga. ¿Quiénes tienen mayor capacidad empática? Quienes tienen mayor voltaje. Porque si yo tengo un voltaje para comprender solamente 3.2 y quiero hablar con alguien que tiene 3.7, yo no voy a poder sintonizar, pero el de 3.7 va a poder sintonizar con 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.5. Claro. ¿Comprende? Entonces, mientras mayor capacidad de comprensión tenés, mayor capacidad empática, que es sintonizar para poder hacerlo. Ahora, acá hay algo súper importante. Vas a decir, ay, sos más fría, calculadora. Cuando comprendemos la mente unificada, Marce, no hacemos daño ni con el pensamiento, porque el primer daño que se hace es con el pensamiento. Entonces, ¿quién es más dañino? El que se pone a llorar y se corta las venas por la emoción, pero te mata si no estás de acuerdo. O con quien de repente cuando se enojó y salta todo, porque cuando yo me enojo, híjole, trato de que no dure mucho porque es el voltaje que tengo, ¿sí? Y bajo y trato de que dure poco eso, muy poco, porque sé el daño inmenso que estoy haciendo. Y empezar a decir, no, si acá la que tiene que comprender soy yo, ¿sí? Y sé que si me enojo, en un eco es una guerra, ¿sí? Entonces, tenemos una capacidad de comprensión donde se elimina hacer daño, se elimina el juicio, se elimina el desvalor. Tenemos la comprensión de que dentro del universo todo lo que existe tiene la misma capacidad de importancia, por lo cual no invalido nada, absolutamente nada, y cuido absolutamente todo. Entonces, no me hace falta ponerme a llorar con vos porque te va mal, pero sí comprendo de que te va mal porque estás en un rollo emocional. Y si yo me pongo a llorar con vos, nos hundimos los dos en el barro. Y si yo te digo, espabilá, que lo que te está pasando está solo en tu mente, ¿sí? Que vos creas que te morís porque el muchacho se va, sentate al lado mío, dejemos que el muchacho se vaya y te das cuenta que no te morís. Y en 2 minutos saliste del barro, ¿sí? El barro tiene que ver con enroscarme con las emociones. A medida que vamos comprendiendo eso, vamos comprendiendo cómo funcionamos, cómo funciona nuestro sistema, cómo funcionan las emociones, cómo se dirige el voltaje en nuestro sistema. Todo es información, Marce, ¿sí? ¿Viste cuando nos dijeron la verdad los hará libre, el conocimiento los hará libre? Cuando tenemos la información específica, ¿quién es? Quienes van a tener la capacidad de procesarla, porque si no vas a tener la capacidad de procesarla, la información no te llega. Eso es
sintonía frecuencial. Entonces, ¿a quién le va a llegar esto? A muy poca gente. Ay, pero Sandra no es muy conocida, porque no la entiende nadie. No me entiende ni el equipo, no me entiende nadie. Y hoy hablaba con el equipo y le digo, chicos, va a haber una grieta, ¿sí? Que estoy trabajando fuertemente en mi procesador para poder tener canales fluidos de lo que pueda llegar a nivel sintonía, ¿sí? Porque cuando se abre mucha más capacidad de comprensión, los que tenemos que trabajar muy fuertemente en nuestro sistema somos nosotros, ¿se comprende? El resto es, me estás hablando en japonés básico. Lo importante, Marce, es que si la información te resuena, existe el cómo. Yo, en toda la información que doy, puedo estar hablando, vos imagínate, si acá se cansan con una hora, con los grupos de estudio, estoy 5 horas hablando sin parar, y llega un momento que decís, basta, nos vas a explotar la cabeza. Pero cada cosa que explico va con un ejercicio. Y el ejercicio hace sinapsis neurales y empezás a comprender la información. Si es que tenés el capacitor para hacerla. Pero si nos estás escuchando en este momento, es porque tenés el procesador para hacerlo. ¿De acuerdo? Va a tener cada uno una forma adecuada a su propio envase para poder comprenderlo. Cuando empezamos a comprender, es como decir, tengo que ponerle un nuevo programa a la computadora, pero si no sé cómo funciona la computadora, ¿cómo le pondría el nuevo programa? Tenés que saber cómo funciona. Claro, sí, Ese sí. es el cómo. Ese es el cómo. El cómo es, nuestro sistema funciona de esta forma. El cambio de procesador, el cambio de software que se le hace, se hace de esta manera. Ya está, te pones a hacerlo. Produce en nuestro sistema toda una crisis. Sí, es la que llamamos crisis existencial. Porque tenemos creído que existimos en base a ciertos programas. Si esos programas se van, ¿y cómo existo? Crisis existencial, dejó de existir. Entonces, lo importante es lo siguiente. Cuando un solo avatar, les juro que así funciona, un solo avatar hace un proceso, ese proceso queda habilitado en red neural. El otro solo tiene que transitar. Ese es el concepto de la resonancia mórfica. Una vez que Totalmente. una experiencia de la especie ya se creó, después esa especie es más asequible, más fácil de que el resto la reconozca. El resto sintoniza y ya lo tiene. El proceso ya lo hizo uno. ¿Qué significa que el proceso lo haga uno? Que los avatares se prueban. Nosotros todos lo tenemos en teoría. Todo lo tenemos en teoría. ¿Cómo se logra el resultado? Probándolo. Estás en un laboratorio. Sacás todas las cuentas, hipótesis, tesis y demostración. ¿Por qué ay, no me quiero meter mucho ahí. Pero ¿por qué la teoría de cuerdas sigue siendo una teoría en este plano? Porque se demuestra recién a partir de quinta. Ah, ok. Lo va a seguir siendo una teoría porque la frecuencia energética de voltaje no da para poder demostrarla. Los procesadores de quinta ya lo demostramos. ¿Se comprende? Voltaje. Entonces, eso es lo que empieza a suceder. Ahora, el envase, por eso yo cuando les digo, estoy en un trabajo, qué sé yo, energético, se prueba mi envase, para ver si sostuvo, si sostiene el voltaje, si se hizo el cambio de procesador, si se pudo sacar la memoria biomolecular, un laboratorio. ¿Funcionó? Si funcionó, mi vida cambió rotunda. Ya no tengo este apego, ya no esto, ya comprendo, y se resetea. ¡Tuc! De esta forma se hace. ¡Puc! Para todo el mundo. De esta forma se hace, ya tiene el resultado. Ya se hizo, ya no se desintegró en el intento. Sí. Te juro que hay veces en los que me ha parecido que me voy a desintegrar. Pero bueno, no, todavía. Una pregunta, esto del testeo, que se va haciendo el testeo de voltaje, ¿se hace solamente con las experiencias que son nuevas o hay un testeo de voltaje permanente donde se me pone en situaciones que son cotidianas cómo reacciono ante lo que algo me bajaba la frecuencia, antes me generaba estrés, antes me ponía en víctima y de repente ahora empiezo a darme cuenta de que por ahí tengo una respuesta distinta? ¿Eso también forma parte del testeo? Digamos, lo que sería de la El, mayoría. el testeo de voltaje es solo lo nuevo, ¿sí? Es
Ok. ¿Esto lo soporta el avatar o no lo soporta el avatar? Y se hace con avatares específicos, que estamos formados para eso, no todos estamos formados para eso. Entonces se hace, aparte porque se llega a frecuencias muy altas, de veras muy altas, ¿sí? Entonces se prueba, ¿sí? ¿Funciona? Funciona. ¿Lo soporta el avatar? Lo soporta el plano, porque tiene que soportar la fusión. Ujú. Se puede, porque hay procesos que se hacen en un interplano, que eso es absolutamente neural. Lo comprendo, está, trato de bajarlo a la materia, no se puede materializar. ¿Ok? Y eso produce como vagos mentales. Eso es lo que por ahí produce cuando digo yo, esperen, déjenme que trate de fractalizarlo, porque sí lo comprendo acá, pero acá no te lo puedo explicar, porque no encuentro las palabras para explicártelo. ¿Sí? Y eso queda como información de enganche, de sostén de voltaje, pero no se puede materializar. Hay cosas que no se pueden materializar, porque desintegrarían la materia. Y en ese proceso, luego está lo que vos decís de me vuelven a pasar cosas. No, no me vuelven a pasar cosas. Eso es revisión. Ojo, que todavía en tu sistema está esto, está esto, está esto, está esto, está esto. La prueba de envase es lo sostuvo energéticamente es, no hizo un aneurisma, no se desintegró el envase, pudo anclarlo, lo comprendió y lo pudo llevar al procesador. Somos muy poquititos los envases que tenemos de ese proceso. Y luego, si ya se hizo, produjo cambios inmediatos en la vida de él. Y luego lo estabiliza. Lo estabiliza esta comprensión es para que saques este programa y este, y este, y este, y este. Entonces, inmediatamente te pasa de todo. Te peleas con todo el mundo, te vuelven a aparecer todas las situaciones y vos decís, con esta información tenés que sacar esto, y eso se llama estabilización de frecuencias. Una vez que está aprobado, se larga a todo el mundo y todo. De hecho, hay gente que lo recibe porque sintonizó sin que nadie se lo dijera. Están muy alineados, ¿sí? Y de repente dices, ay, me llegó. Yo por ahí digo, miren que pasó esto, esto, esto. Y hay chicos de los grupos de estudio que me dicen, exactamente eso me pasó ayer. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? O que de repente estoy viviendo un proceso específico y de repente enganché con alguno de los chicos y lo recibió. Sí, empieza a suceder en red neural eso, pero tiene que estar muy afinaditos, ¿sí? En el proceso que estamos haciendo ahora, primero y principal, súper importante, es semilla este proceso. No idealicemos nada. Vamos a vivirlo dentro de esta tercera que se va a empezar a modificar en base a la capacidad que nosotros tengamos de sostenerla en el plano, ¿sí? Entonces vas a estar todo el tiempo rodeado de tentaciones, porque tu biología se acuerda de eso. Tu biología se acuerda de la pelea y le gustaba la adrenalina. Tu biología se acuerda de la adicción al chocolate y le gustaba lo que producía. Porque Entonces, la química del cuerpo sigue estando. No cambió. totalmente, pero sí deja de ser adicta. Claro. Ahora yo puedo elegir a veces o puedo observarlo, ¿no? Sí, deja de ser adicta. O sea, ya no es algo de que no lo puedes frenar, no. Literal, lo que ocupas la palabra soberanía es, sí, me encanta, ya me acuerdo el proceso, ya está, pero no es el momento, porque necesito el voltaje para. ¿Se comprende? Ya no es, la biología no es adicta porque la comprensión hace que salgas de la experiencia primigenia. ¿Se comprende? La experiencia primigenia era los sentires hace que me... Genial, sí, están los sentires, están ahí, nada es en exceso, ni el dolor es en exceso, ni el placer es tan desbordante que haría que me anule. O sea, no es adicta a la biología. Sí sacamos la adicción de la biología, sí la sacamos. Y nos empezamos a dar cuenta cuando nos hacemos un poquitín adicto a algunas cosas. Tonteras, ¿eh? Yo me había empezado a dar cuenta de que dije, ups, ¿qué pasa con el café? Que me pasaba con el mate, ¿no? ¿Por qué necesito en algunos momentos? Bueno, ya le metí la adicción en ese horario, chao, fuera café en ese horario. Listo. O, ¿se comprende? Sí, Empezás a darte preguntarte vos cuenta, mismo si cuando la adicción aparentemente está, a ver si lo podés controlar y si lo podés sacar, ¿no? Si la última es decisión súper sigue siendo fácil. tuya. Y ¿Sabes? está el auto engañarnos de, bueno, es que en una de esas lo necesito para nada, no necesitas para nada una adicción.
absolutamente para nada. Eso es 3D absolutamente. Porque en una de esas se está probando en mí. No, Beba, se está probando en vos, está probando en 90 la adicción, quizás está probando en vos. ¿Se comprende? O sea, Ujú. eso que tiene que ver. Ahora, ¿cuál es el apego más profundo de, de tercera que a veces hace que flaquee el libre albedrío? Marce, el poder del personaje. No es la victimización, es el poder. Yo en ese personaje tengo poder. Yo en ese personaje, si soy la más evolucionada de todas las evolucionadas, Me hago adicto al poder del ego. sí Lo que señor. pasa es que para mí el ego, como yo lo entiendo, el ego puede ser el que te pone allá arriba del todo, el que te pone muy abajo cuando alguien viene y te dice sos un desastre. Y como dependo tanto de esa imagen, automáticamente me someto a esa frase y dejo de conectar con lo que soy. En definitiva es lo El, mismo, ¿no? sí, el ego es un programa espejo. El ego no es algo que es externo. El ego es un programa espejo. ¿Qué significa que sea programa espejo? Ahí me miro. Ahí me miro, ahí sé cómo estoy. Pues yo puedo decir, ay, yo estoy súper evolucionado y todos ustedes que están dormidos, miro al espejo y digo yo, ¿qué estoy diciendo? Claro, no me creo nada de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Okay. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, el ego, lo que nosotros llamamos como ego, existe en todos los sistemas polares, hasta la 12, porque es el programa espejo, ¿sí? Es mírate acá, ya que no estás pudiendo ver cómo es, te ves acá. Entonces vos decís, estoy peleando con el ego, no, en el ego me miro, me miro. ¿Qué dijo el ego? Y que no me gusta ser igual a todos. Y no me gusta ser igual a todos. Ya no quiero ser tan importante como una taza. Yo quiero ser el más importante de todos. Yo no quiero ser cualquier comunicador. Yo quiero ser el mejor de los comunicadores. Y eso es rezago 3D. ¿De acuerdo? Eso es rezago 3D. Es que ese se equivoca, es que el otro es un reptiliano, es que me tengo que dar, es que me están atacando, es que me... Bueno, ya, ahí va. Los otros días casi se nos anula el Instagram. Y yo a la chica, bueno, tendremos que arrancar de cero, ¿qué pedo? No sé, cuando al principio fue como, ay, no, ninguno nos baja, ningún nada. Si tengo que arrancar de cero, tengo que arrancar de cero. Y mirate en el ego, a ver si lo tenés claro o no lo tenés claro. Mirate en el espejo, ¿no? Entonces, porque ahí van, ¿me entendés? Y de repente, ay, hice este vivo y lo vieron dos. Qué bueno, bolas, qué bueno que hay dos que entendieron esto. No, no es, tengo que llegar a 5.000, entonces tampoco entendí nada. No, Entonces, no, esto es lo mismo. va a llegar frecuencialmente a lo que tenga que llegar y eso que llamamos ego es mi espejo mío, porque es donde me pruebo, donde me miro, donde lo veo, es, ay, acá me pegó en el hígado, y acá me enojé, y acá traté mal al otro, y acá, porque yo cuando me enojo, híjole, ¿no? Decir que me dura poquito, pero, híjole, eh, es ahí ver y decir, dale, ¿por qué te molesta que tengas que hacerlo de nuevo? Porque, ¿por qué nos enojamos? Porque hay algo que me está produciendo trabajo. No, yo quiero que me entiendas ya. Yo quiero que me entiendas ya porque no quiero seguirlo explicando, ¿no? Entonces, yo me enojo porque esto me está diciendo, tenés que hacerlo distinto. ¿Sabes qué, Sandrita? Tenés que hacerlo distinto. Y eso es un trabajo, tengo que hacerlo distinto. Si ya de la Claro, forma en la que lo hago me queda cómodo, es ¿no? generar otro Y si, engrama neural, ¿no? ¿cómo? Es generar otro engrama neural, es generar otra pista neurológica para poder llegar a volcar esa información. San, No, ayer lo contaste cuando hiciste el vivo y lo venís charlando, pero digo que, para los que no escucharon el vivo todavía, ¿qué importancia tienen estos meses? ¿Qué importancia tiene el 2026? Porque venimos hablando hace mucho tiempo que es importante, 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 pero si uno observa, hay cosas que se van haciendo cada vez más notorias. El tiempo está cada vez más total, acelerado, las sincronías y la información que aparece a partir de los números es increíble. Hablo de mi caso, ¿no? El tener, por ejemplo, ausencias de tiempo, de decir, me levanté 8 de la mañana, miré el reloj, son las 11 de la mañana y no sé qué pasó. O no sé qué pasó. me ha pasado hace poquito de decir, es miércoles, pero ¿cómo si ayer fue lunes? Hay un día Sí, que me sí, lo sí. afanaron, hay un día que me lo robaron, yo no sé dónde reclamar, pero esas cosas empiezan a pasar cada vez más. No, no te rías, te Sí, lo estoy hablando en serio y estoy tratando que me soluciones el problema. Digo, todo eso no es del 2020, que sí lo estábamos hablando. Ahora me da la sensación como que vos ayer hablabas, pero no quiero sacarte las palabras, pero ayer hablabas de que
esta aceleración tan grande, es para obligarte a priorizar y que no haya otra forma, ¿no? No hay otra forma. En realidad, ni siquiera es para obligarte. De esa forma se produce el proceso. Entendamos, El sí. proceso, el proceso se produce de la siguiente forma. En estos momentos, la semilla del primer enganche es ahora. Es el primer enganche. O sea, semilla, punta de flecha, punta de flecha, punta de flecha, que somos pocas. Pero súper punta de flecha es ahora. Es, señores, impecabilidad. Impecabilidad significa, por ejemplo, si vos armás un motor con todas piezas nuevas y dejaste un engranaje viejo, lo más posible es que cuando pongas en funcionamiento ese motor se rompa. ¿De acuerdo? Porque las piezas nuevas tienen una fuerza que la vieja no va a soportar. A eso se le llama impecabilidad. No al tema de qué exigencia la impecabilidad. No, es que si vas a empezar a funcionar con una frecuencia más alta, cualquier rezago de programita de 3D que te quede va a hacer que el engranaje no funcione, por lo cual vas a entrar en el loop de crisis. Ahí es donde te dicen, de ahora no, venimos un montón de años trabajándolo, pero hay algunos que, te lo juro que hay chicos que lo van a hacer en 3 días, carajo. De ahora hasta fin de año, ¿sí? Y septiembre es fundamental, de ahora hasta fin de año es meterle a la impecabilidad, porque el 1-1-1, que es el primer día del 2026, se produce un reset. Un reset que mide gradientes. Medir gradientes significa no lo que tenés capacidad para hacer, lo que tenés plasmado. Vos podés tener capacidad para hacer un paso, pero decidiste que no querías dejar un apego. Entonces el voltaje no lo das. Entonces, no es que ahí te descartan. No, el voltaje que vas a dar es este, por lo cual vos tenías capacidad para estar acá, pero vas a tener que estar acá. Pero te da el voltaje, porque decidiste quedarte con un apego. ¿Se comprende? Entonces, Claro. ahí se produce el primer reset. Reset es, se leen los que tenían la capacidad para hacerlo, ¿sí? El que no tenía capacidad para hacerlo, ya han empezado a hacerse reemplazos. Reemplazo significa, sí, no puede quedar un agujero. No existen los agujeros en el universo, ¿sí? Entonces, sí se ha puesto, por ejemplo, en funcionamiento, a quienes tenían que ir a ponerse en funcionamiento más adelante, y están reconfundidos, pobres, pero van a estabilizar rápido, porque en el 1-1-1 se produce una levantada de frecuencia. Para que esa levantada de frecuencia se estabilice durante este tiempo, el voltaje que se ha bajado al plano es mayor al que va a quedar estable, ¿sí? O sea, se hace una aceleración donde dicen, dale, que lo que tenés que hacer ahora es sacarte todos los programas 3D, todos. Y muchas cosas no vas a saber ni cómo hacerlas, pues vas a tener que confiar. Y la confianza y el pulso, te vas a dar cuenta que cuando es el paso debajo de tus pies se armó el camino. Porque se arma con tu nueva frecuencia. No es un camino que conoces, es un camino que es nuevo para tu frecuencia. ¿Se comprende? Entonces vas a decir, ay, ¿qué tengo que hacer? Tenés que desapegarte de los programas viejos, desapegarte del miedo a la carencia, desapegarte de las relaciones como las conocías, desapegarte de todas las formas en las que te manejabas, porque te manejabas desde el olvido y ahora te vas a empezar a manejar desde la memoria, ¿sí? Desde el recuerdo. Para quienes hacen el primer enganche, ¿de acuerdo? Para quienes hacen el primer enganche, vos tenés muchísima capacidad, tenés el voltaje ya habilitado, se produjo el enganche. En ese proceso, como se van desenganchando programas viejos y se va habilitando información nueva, es donde empiezan a pasar esas cosas que vos decís, Marce. Que vos decís, de repente, ¿qué pasó con mi tiempo? ¿Qué pasó que necesitaba algo y me llegó la respuesta sin que la hiciera a la pregunta? ¿Sí? ¿Me están escuchando estas máquinas que me quieren controlar? No, bola. Todo el universo te escucha. No te quiere controlar a nadie. Todo el universo te escucha. ¿Sí? Porque no estamos desconectados de nada. Y de repente llegó delante de tus ojos y vos decís, híjole, ¿qué pasó acá? Pasó que tenés que apurar. Que así funciona. Que así sucede. Y de repente te va a pasar eso que vos decías, ¿qué pasó con el tiempo? De veras, ¿qué pasó con el tiempo? No puede ser. ¿Sí?
Y va a haber momentos en los que vas a entrar en un trabajo de meditación profunda y te va a parecer que estuviste 3 horas y cuando vuelvas han pasado 3 minutos. Ahí entraste a la temporalidad. No al Sí, sí. revés, no cuando el tiempo se acelera, sino cuando el tiempo se detiene, entras a la temporalidad. Me ha pasado, Entonces, ¿viste? me ha pasado. A mí me pasa, Lo que pasa que me sucede, en el caso personal mío, me sucede sin entender las reglas, ¿no? Lo vas experimentando sin tener el control de la situación. Y entonces decís, claro, bueno, me voy abriendo porque evidentemente hay reglas y hay cambios que se van generando y que todavía no sé cómo se juega, pero ya sé que están sucediendo, ¿no? Entonces ahí hay claro. un cambio de perspectiva. Y ese cambio se produce, Marce, porque has ido soltando costumbres de tercera dimensión, porque has ido haciendo espacio. Si no haces espacio, no hay espacio. Así de simple, así de simple. Si no hay lugar para que entre, ¿sí? No entra. Entonces, el muy, muy, muy importante. Eso que venimos diciendo que pasa casi sin darnos cuenta, eso se le llama evolución inconsciente, manejada desde el subconsciente. El inconsciente y el subconsciente son dos cosas distintas, no nos vamos a poner a explicarla por no estar 3 horas. Pero es evolución inconsciente. ¿El paso de enganche es consciente o no es? Claro. No es mágico. No es vino el maestro ascendido de la 8ª frecuencia, del 5º plano, de las playas de no sé qué, me tocó la frente. Somos- No funciona así. No funciona así. ¿Sí? Lo comprendí. Lo comprendí, sé cómo funciona, porque soy soberano. Lo comprendí. ¿El paso de enganche es consciente o no es? O sigue siendo una interpretación ilusoria, todo bien y está perfecto, si tenéis que estar ahí, está perfecto. Está perfecto, yo no critico a nada y a nadie porque comprendo que cada una de las cosas que existen en este universo tienen una función, si no, no estarían. Yo me ocupo de lo que a mí me toca, ¿sí? Y en llevarme a mi mejor versión, porque yo pedaleo con que me pongo ansiosa porque no me comprende. Entonces, eso lo trabajo todos los Ujú. minutos de mi vida y a veces me peleo con el que está al lado y que, Madre Santa, hay que aguantarme a mí 24 horas, ¿sí? Porque a veces ando con una... Mirá la hora que es, Marcelo, acá van a ser las 12 de la noche, ¿sí? Anoche dormí 3 horas. Mirá la aceleración que tengo y mañana salgo de viaje a las 5 de la mañana. Bueno, para cualquiera me dice, pará, loca, porque yo necesito dormir 2 horas más y tengo que salir corriendo al lado tuyo, imagínate Susay, ¿no? Hay momentos en los que me dice, aflojá porque tiembla la pared cuando vos trabajás en la noche. Y le digo que yo no me doy cuenta de eso. ¿Se comprende? Y por ahí me enojo con eso también. Y en esos momentos donde, dale Sandra, vamos, 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 que lo que te está faltando es sintonía. No está faltando que la otra comprenda. A ti te falta sintonía. Mm. ¿Ok? Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y lo hacemos. Pero sí es muy importante, Marce, este proceso, comprenderlo. Por eso hay muchos vivos míos y muchos, pero por eso es que vamos a dar este taller en beneficio al convivir. Ahora. Sí, 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 claro. Bueno, iba a compartir un poco eso, ¿no? Digo, lo del convivio, de la misma manera que se vivió en México, creo que fue generar una experiencia de donde podamos vivir una frecuencia distinta desde una conexión desde otro lugar, desde el poder ser desde otro lugar, eh, el poder generar una experiencia basada en cosas nuevas, en cosas que no son de esta tercera dimensión, ¿no? Tuvimos la suerte de poder compartirlo, vos decías que también eso se testió y que, bueno, había sido interesante. Digo, la idea es compartir y seguir extendiendo todo esto Es. y para los que estamos ayudando a organizar, porque lo estamos organizando entre muchas personas, pero digamos, desde los que estamos más a la cabeza de la organización o de la convocatoria, me parece que es todo un proceso de transformación para poder llegar a ese momento de la mejor manera posible. Total. Esto que vos estás ofreciendo hoy, que tiene que ver
con encontrar nuestra mejor versión o ir más hacia nuestra mejor versión, aprender a todo esto que estamos hablando desde la teoría, desde las ideas, poder transformarlo en experiencia, poder integrarlo, como decías recién. Creo que encuadra muchísimo en el objetivo que vamos planteándonos para que el convivio que va a ser el 11 de enero no es el 11 de enero, el convivio es hasta el 11 de enero, ¿no? Claro. Y en eso estamos absolutamente conscientes Y todo de lo ahí que... para siempre. ¿Cómo? Y de ahí para siempre. Hasta el 11 de enero y de ahí para siempre. Claro, y que en ese momento se pueda generar una nueva experiencia para que quede en el neural y que eso genere una base para que después se pueda seguir creciendo como se hace en otros lugares. En este caso nos toca a nosotros o nos eligieron o nos postulamos o quién sabe cómo funciona todo esto. Pero sí está claro que esto que vos estás... Yo sí sé cómo funciona y después se los explico. Bueno, esto que estamos compartiendo también hoy tiene que ver con poder, si se quiere evolucionar un poquito, darnos una vuelta de rosca para vernos desde un lugar distinto y para aprender a manejar más ese voltaje o a sostener más ese voltaje o a entender de qué manera no lo perdemos, ¿no? Creo que en definitiva apuntamos a todo esto. Entonces, esto que vos decías del taller, el taller justamente es algo que vos pusiste al servicio para que todos los que nos sentamos identificados con lo que va a ser el convivio y con este proceso de responsabilidad, de autohonestidad, de ir evolucionando en lo que cada uno nos corresponde, sea una herramienta, ¿no? Sea un gran paso para poder avanzar desde acá. Yo te lo agradezco muchísimo en nombre no solamente mío, sino de todas las personas que estamos gestionando para que esto suceda, y entiendo que es momento de hacernos responsables de nuestro propio camino desde lo que tengamos. Este taller que vos estás ofreciendo creo que es una gran oportunidad. Yo no creo que haya únicas oportunidades, creo que siempre aparecen cosas y sí, lo digo públicamente, el mensaje tuyo tal vez en este momento sea el mensaje que más coherencia despierta en mí y el mensaje que más creo que completo se me manifiesta, ¿no? Entiendo que la cosa pasa por acá, por aprender a administrar desde dónde vivo, cómo vivo y qué gestiono a partir de cada uno de mis pasos. Me parece que es sumamente importante, es salir de esto de que estamos hablando del bien común como nos hicieron creer hasta ahora, y lo que menos existe es el bien común y existen un montón de individuos separados y frustrados. Hoy mi gran responsabilidad es sentirme bien yo para contribuir con el bien común desde otro lugar. Siento que este regalo que vos vas a hacer es una gran herramienta para eso y me gustaría que, bueno, que convoques, que invites a que, bueno, nada, que esto llegue de otra manera, ¿no? O sea, es que yo, cuando te decía yo sé cómo funciona, porque en realidad se hace de esta forma, porque así tiene que ser, ¿sí? Va más allá de que, ay, qué buena que es la Sandra, no, la Sandra se enfoca en lo que tiene que hacer y punto pelota, ¿de acuerdo? O sea, hace falta que... Extrañaba el punto pelota. Ayer te lo escuché de vuelta y lo extrañaba. Gracias. Ya que me río porque me dicen los chicos, ay Sandrita, necesitamos empezar a que tus videos se puedan traducir al inglés y ocupas tanta terminología que no hay manera de que esto se traduzca. Tengo que eliminar, porque aparte me encantan todos los motes, y en vez de sacarlos, adopto nuevos. Adopto de México, de Costa Rica, y termino hablando cualquier cosa. Transmite muchísimo más eso, ¿eh? No se puede traducir, pero genera una emoción o genera una intención. Se puede traducir, es tremendo. Entonces, pues sí, bueno, tengo que aprender a hablar neutro. Me voy a poner a ver los dibujitos de los niños que tienen todo el lenguaje neutro para ver si lo puedo canalizar y hacerlo desde ese lugar. Esto tiene que ver con que así funciona, ¿sí? Que estemos funcionando de esta forma es porque es la forma en la que vamos a hacer el engranaje para el paso. Este taller no es que te prepara para el convivio, ¿sí? Y no es que el convivio te prepara para reunirte, el convivio te está preparando para evolucionar. Porque estoy convencida de que lo que están viviendo quienes están organizando eso es una experiencia alucinante. No, pero densa también, porque nos están sacudiendo para todos lados y es volver, y volver, y volver, y volver.
Si yo cuando digo alucinante no es porque diga, ay, feliz o no hay feliz, alucinante, ¿no? Totalmente. Porque me imagino que habrá momentos en los que dirán, se van todos, no voy a decir las malas palabras, hice esto, no lo hago más, y tiré la pala, y se me acabó el amor, la compasión y la evolución, y no, yo me imagino que sí, porque es un puesta a prueba todo el tiempo de, dale, vamos a tu coherencia, vamos, que tan claro lo tenés, dale. Y así se produce, porque no es que, ay, todo el día, no, mi vida, si cuando más aprendemos es cuando nos encontramos con nuestro ego creyendo que es otro, creyendo que es otro, y ese me está mostrando lo que yo aún no puedo darle una vuelta, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay mucha convivencia, convivio, cuando hay mucha convivencia es cuando más lo tengo todo el tiempo a flor, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es muy bonito, me fui a meditar a la montaña y volví siendo el Buda. Bueno, andate a vivir con tu familia una semanita y fíjate si mantienes el Buda, ¿sí? Entonces, ahí es donde realmente, es donde nos damos cuenta de qué tanto lo hemos integrado en nuestro sistema, ¿de acuerdo? Este taller tiene la herramienta para que comprendas cómo funciona el universo, cómo funcionas energéticamente, cómo direccionas voltaje para poder hacer el cambio de procesador neural. Te enseña a conocerte, cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los programas de tercera dimensión, cómo tenés que enfocarte y empezar a ser, como decías vos, el soberano, el autónomo de tu propio trabajo. Es el cómo está constituido nuestro sistema energético para poder hacer el paso evolutivo del enganche. Este taller yo lo he tenido como requisito para todos los grupos de estudios que tenga, pero el que voy a dar ahora es absolutamente nuevo porque tiene información de voltaje de este momento. ¿Sí? Yo el taller Cambia tu Vida lo tengo hace un año y medio aproximadamente en la página, pero el que voy a dar ahora es absolutamente nuevo, tiene muchísima más información que ese. De hecho, a los chicos que ya lo han hecho le dije, hagan este nuevo, porque tiene mayor información. Nos trae los cómo hacemos nuestro cambio de procesador neural o cómo empezamos ese camino al menos, ¿sí? Es comprensión, Marce. Es la información para que comprendamos cómo estamos configurados y nos desprendamos de a poquito de una experiencia que es hermosa, pero que ya tenemos que cerrarla simplemente porque vinimos a hacer eso. Nosotros, porque vinimos a hacer eso. ¿Vino todo el mundo a hacer eso? No. Pero si estás en este primer enganche y te llega esta información, acá tenés las herramientas para poder hacerlo. Herramientas que se convidan o se expanden o se le da al otro una vez que están probadas y han tenido resultado. Nada, absolutamente nada de lo que hay en mi página no tuvo el resultado que se buscaba. No hay teoría ahí está comprobado. ¿Sí? Entonces, y de ahí en más a tu proceso, porque tenés que hacerlo, ¿se comprende? De ahí en más, un taller que te quede ahí sin que repita los ejercicios, y bueno, es como tener una biblioteca que no leíste nunca, ¿no? Sí, es como comprar, como comprar una guitarra y querer ser Charly García, no se puede. Si no la tocaste nunca, no funciona. No, es así. San, bueno, nada, decir que también el dinero que se junte también va a formar parte de toda la parte organizativa que tiene que ver con esta fiesta, con este encuentro, y cómo puede hacer la gente para anotarse. Bueno, eso yo, háganlo ustedes. No, yo me pongo a dar el taller, ustedes se hacen cargo de la gente. No, ahí les vamos a mandar, el que le interese estar en el taller, se le va a mandar un PDF, ¿sí? Para que se comunique con Sil, si no me equivoco. Silvia, gracias por hacerte cargo de este paquetazo, ¿no? Silvia, que también es parte del equipo organizador del convivio, va a ser quien les diga, chicos, sale tanto, lo pagan en tal cuenta, y de ahí en más, una vez que se inscriban, el mismo equipo de AMA les va a ir diciendo, van a necesitar esta herramienta, se les va a ir dando información para llegar al momento del taller, porque yo siempre soy de las que le digo yo, empecemos a trabajar ya, ¿por qué vamos a esperar hasta el 4 de octubre? El taller va a ser el 4 de octubre, ahí les van a pasar los horarios, depende del lugar del mundo en el que estés, ¿sí? Y siempre, yo soy de las que digo, no vamos a esperar tanto, a todos los que
que se inscriban al taller, los chicos de AMA también les van a ir dando ejercicios y hay masterclass gratuitas y Bueno, hay información para que vayan teniendo ya, que hoy ya tengan información para ponerse a trabajar. Ese es otro paquete que también va ahí a servicio. Todo lo que hay qué, disponible a servicio. qué bueno. San, muchas gracias, espero verte eh, pronto, espero que nos encontremos pronto. Ojalá que sí. Si no es antes, por lo menos en el convivio, y si no nos encontraremos en algún lugar del planeta, como pasó hace un tiempito atrás, y la verdad que un gusto tu apertura, nada, esto es, nos conoceremos de algún otro lugar, y así fue que nos reencontramos y fue lindo. Así que gracias por estar, por compartir, por brindarte, por sacrificar, en el mejor de los sentidos, gran parte de tu vida por todo esto que crees que es tan importante, si no, no lo harías. Y, y yo sé que tu vida va siempre por detrás de todo esto que estás brindando a los demás. Así que gracias, hermanita. Gracias, chicos, gracias. Y a todos los que están acá los esperamos en el taller. Pónganse a trabajar ahora, muchachos, que se nos viene una vida nueva. Porque fuera de todo este esfuerzo, Marce, es maravilloso lo que se produce en nosotros. Terminamos siendo así como superhumanos. Está buenísimo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias a vos, a todo el equipo, a Sushi que está por ahí dando vuelta. Y bueno, nos vemos prontito. Y a todos Eh, los que quieran inscribirse, simplemente escriben acá diciendo yo quiero inscribirme y les van a mandar el PDF para que se sumen. ¿Sí? Ahí mandamos la información. Gracias a Gracias, todos. querida. Chau, chau. Gracias, Marce. Te amo. Chau, chau.